Irradia Noticias Morelos presenta A la Mesa con Teodoro Rentería. Entrevistas, análisis, debate, opinión. Vamos a la mesa con Teodoro Rentería. Un ejercicio de periodismo trascendente, en vivo, a través de Facebook Live. La información al alcance de su mano. Bien, qué gusto saludarle de nueva cuenta a todo nuestro auditorio, a la mesa, en este esfuerzo que hacemos de manera conjunta Irradia Noticias, Media Video, y bueno, ya se nos sumó hasta el Choro. Pepe Montes, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Pedro, bien, gracias. Trae la noticia a la sociedad. Pues bueno, estoy conduciendo el Choro matutino ya en conjunto con Billy, el gusto de estar haciendo. No, porque hablas como, hablas muy latino. Sí. Hablas muy latino. No Flor Desiré, qué gustazo, la presidenta del Instituto de la Mujer de nuestra entidad. ¿Cómo estás, Flor? Al contrario, yo encantada de platicar con ustedes dos y también con las demás personas que están aquí. Allá están tras las cámaras, allá del Instituto, Marco Vallejo, Ray Cárdenas, todos una fuerza de trabajo que hacemos este esfuerzo, insistimos, entre pues, los medios de comunicación que empatamos y convergemos en tratar de servir a la sociedad, como te consta, Flor, en un asunto de servir a la sociedad a través del ejercicio periodístico. Pues, ¿cómo te sentiste con tu informe? Porque fue un resumen de 3 años, no solamente de esta última etapa. Pero con muchos invitados. Prepandemia, durante la pandemia y casi pospandemia. Exacto, fue un informe de 3 años y parte de la riqueza estuvo ayer reunida. Me parece que hayan estado autoridades actuales, electas, la Secretaría de Gobernación, que eso pues va a quedar en la memoria histórica de este instituto, el secretario de Gobierno, Daniel Rabel, el INE, la diputada Marta Tagle, la sociedad civil representada en Morelos por quienes llevan el refugio, el vuelo de las mariposas, Mujeres con Decisión, un esfuerzo impecable de 14 años, el mejor refugio que tenemos en Morelos y lo lleva la sociedad civil. ¿Fue informe o fue posicionamiento político? Algunos dirían que sería de Estado, una calificatura, pero ya afortunadamente pasó el proceso electoral, entonces no se vincula. Pero para ella está empezando. Lo único que queremos es colocar en el centro los derechos de las mujeres y con todos ellos y ellas lo tenemos que lograr. A ver, Flor, viene el proceso natural de renovación de la dirigencia del instituto. Tienes derecho a una ratificación. Ahora nos explicarás cuál es el mecanismo. Y bueno, pero también hay interesadas e interesados en que haya una renovación. A mí lo que no me gusta es la crítica cuando no ha hecho nada. Esa crítica, híjoles. Ya no ayuda. O sea, es faltarle el respeto a los diputados que la nombraron, a los jueces que te protegieron y a la sociedad que sí has ayudado. Así, con un resumen, ¿no has hecho nada? Uy, al contrario, este instituto ha dado muchos más resultados de los que no habían en varios años. Tenemos centros de atención externas vivos que atienden a las mujeres, líneas telefónicas, metodología. Si tú hoy me pides la estadística de cuántas mujeres se están atendiendo en los centros de atención externa, en los 10 centros, yo te puedo dar la estadística por tipo, por modalidad, por rango de edad. ¿Qué otra cosa no teníamos? El data feminicidio. ¿De estos centros dices que hay 10? 10 ¿Cuántos centros existían cuando llegaste? Cuando yo llegué existían 3 y estos 3 estaban de forma intermitente. Eso quiere decir que los últimos 6 meses del año solo funcionaban y cuando se iba al Fondo Federal se desmantelaba. Logramos en esta presidencia pasar de 3 a 10 centros de atención externa, los cuales desde mediados del 2020 no han parado de trabajar y permiten que la política continúe. Cuando una mujer en situación de violencia tiene que tener un servicio así, ni modo que le digamos, regrese en 6 meses, que tenga el Fondo Federal. ¿Cómo funciona ese centro externo, de atención externa? Es un espacio en el que una trabajadora social la recibe a la mujer, a sus hijos e hijas también, y se le va atendiendo, se le va canalizando desde un protocolo. No, ese es el otro elemento que ahora tenemos. Tenemos un protocolo para poder atender a las mujeres. Y entonces se le da atención psicológica y asesoría jurídica. Y la atención psicológica todo va en función del nivel de riesgo de las mujeres. Otro elemento que no se tenía, que es medir el nivel de riesgo de una mujer. No es lo mismo una mujer que está en un alto grado de violencia, a punto de violencia feminicida, a una mujer que está comenzando la violencia. Es un tratamiento diferente y ese foco no existía. Hoy existe y medimos la violencia y medimos el nivel de riesgo para poderla canalizar a un refugio si es necesario y si no comienza un proceso terapéutico. Hemos logrado
logrado que el Banco Estatal de Datos, ¿sí?, algo que estaba en la ley, funcione. El Banco Estatal, Banesbin por sus siglas, yo sé que les voy a decir diferentes términos. Así te vamos a preguntar qué onda. Bueno, el Banesbin, producto de la ley. Valdespín, ¿eh? No Valdespín. Banesbin, Banco Estatal de Datos de la Violencia, es... Tú como Estado estás obligado con los municipios, con todas las personas que atienden a mujeres en situación de violencia, en un expediente único vas a alimentar para que podamos verificar que esa mujer está siendo atendida, cuál es el tipo y modalidad que se está haciendo. Eso en el 2015, la alerta nos obligó a que tenía que estar instalado y funcionando. Cuando llego en el 2018, en verdad me da un poquito de pena comentarles, pero era todo un mito urbano en el instituto hablar del Banesbin, así como la papa caliente, como que no, arquitecta, no sirve la máquina, no, arquitecta, está cerrada la oficina, a ver, ¿qué pasa? Pues tuvimos que reinstalar esta máquina, capacitar al personal y capacitar a todo el funcionariado. Y entonces, de haber estado en los últimos lugares, Morelos, en el Banco Estatal, eso está en la CEGOP, no lo dice Flor de Ciguel, la CEGOP, ahora está en los primeros lugares de estar alimentando el Banco Estatal. Eso normalmente, Flor, perdón que te interrumpa, las instituciones están obligadas a alimentarlo. Están obligadas. Pero no alimentarlo evitan que haya estadísticas negativas en contra del Estado. Eso es muy importante. Y eso lo escondían, yo quiero entenderlo, Pepe. Y ahí la falta de reconocimiento de la problemática. Exacto. ¿No? Nosotros lo que queremos, por eso es tan importante esta autonomía, es que todos los poderes reconozcan la corresponsabilidad. Y si esa corresponsabilidad no es atendida de acuerdo a lo que dice la ley, es una omisión. Y la omisión debe de ser castigada. No lo hemos logrado, pero tenemos que aspirar a que sea sancionado si un funcionario, si una funcionaria no hace lo que dice la ley. Estamos hablando de la vida de las mujeres, de niñas. Los últimos feminicidios que están en aumento es desde las primeras infancias. La niña de Temisco, la de Las Flores, le debemos, y la única manera de honrar su vida es que tengamos políticas públicas municipales y estatales continuas. ¿Por qué no hay sanción ante la omisión? Porque no es parte de esta estadística que no se quiere ver, no es un tema que les importa. ¿Pero la ley que protege al instituto tiene facultades de sancionar? No nos da todavía esas facultades, es parte de lo que nosotras nos gustaría fortalecer. Tenemos una ley, necesitamos mejorar nuestra ley para tener mayores facultades como la tienen otros órganos autónomos. Comentaba en otro espacio que hay otros órganos autónomos que tienen la facultad de crear leyes, ¿no? De llevar la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo. También este instituto podría hacer eso. Lo tienen hoy. No lo tenemos. Tenemos una muy buena relación con la comisión, como tenemos que tenerlas todos, ¿no? Generar diálogos. Hay unos que ¿sí? no, Y los años en el cargo, ¿no? Sí. Recientemente fueron nombrados magistrados y magistradas por 14 años, ¿no? 14 años, sí. ¿Y por qué a un instituto que tiene la tarea fundamental de impulsar la igualdad de género, se le da la competencia de que son 6 años, pero a los 3 años tiene que ser evaluado, ver si es un proceso de ratificación, no es reelección, no es renovación, es un proceso de ratificar porque tiene que ver con evaluar. Qué bueno que la anterior legislatura estaba mirando un ejercicio de pero para evaluar debes de tener un antes, un después y un parámetro intermedio. Si tú cruzas el intermedio, mereces o tienes derecho, porque son dos cosas distintas, ¿no? Tener derecho a la ratificación o pierdes ese derecho. Así es. En este caso, Flor, entiendo lo que dicen algunos diputados, es vamos a evaluar, pero no queremos la convocatoria. Ajá. Jurídicamente, ¿a qué tiene derecho la directora del instituto? Sí, no todo el Congreso está en esa línea, es bien importante. Me parece que es una o dos personas que dentro del Congreso van más por un tema de convocatoria. Otras más están valorando lo que dice la ley, que es, véase, un proceso de ratificación, ¿no? ¿Qué es lo que nosotras estamos haciendo? Estamos pidiendo que lo que dice la ley se pueda hacer una realidad. Pedimos por escrito que se haga un proceso de ratificación, que se evalúe apegado a lo que dice nuestras competencias y de acuerdo a esa evaluación se ratifique o no se ratifique. Que este procedimiento no está claro. Todavía no está claro, no hay un procedimiento. Por eso pedimos que se homologue como se hace en otros espacios, ¿sí? Cómo es que se solicita ese derecho, se revisa el trabajo y se ratifica. Estamos
con la enorme posibilidad de sentar un enorme precedente. Si bien ya pasamos un precedente de ser descentralizado a órgano autónomo, platicaba hace un instante con Pepe de que este mecanismo para el adelanto de las mujeres, que surgen desde las conferencias internacionales de la mujer en Beijing en 1995, se hablaba de que hay que crear estos mecanismos y empieza a crearse el Instituto Nacional de las Mujeres y en otras entidades tiene nivel de secretarías, en otras nivel de direcciones. Somos el único mecanismo, no tan solo en la República Mexicana, en toda América Latina, de que estamos en la Constitución política, lo cual nos coloca en un nivel de incidencia, no nada más para estar en la lógica gubernamental, sino estar en el Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, con los municipios. O sea, México avanzó para bien. En el caso de Morelos. Caso de Morelos. Los ojos internacionales, tuvimos una serie de foros virtuales con destacadas mujeres que están en la CEPAL, la que lleva, Ana Güemes lleva el tema de género en la CEPAL. Estuvo Alejandra Mora, que lleva la CIM de la OEA, estuvo Elin Mujeres, estuvieron otras dependencias y también compañeras latinoamericanas feministas, y veían precisamente que el caso de Morelos es un caso que hay que escalar porque te coloca en otro rango de incidencia. Ni siquiera en el Instituto Nacional de las Mujeres. El Instituto Nacional está volteando a mirar esta experiencia porque te colocan otra lógica. ¿El Instituto Nacional depende de la Secretaría de Gobierno? Depende del presidente de la República. Ah, directamente. Pero no hay autonomía, pues. No, es descentralizado también. Flor, también avanzaron en el presupuesto. Sí, ese es un tema. Porque tener más centros requiere lana, tener un banco, teléfono abierto, 24 horas. Cuando llegamos había solo 11 millones de pesos. Y hoy en día son 21 millones de pesos lo que tiene este instituto desde el Estado, más lo que gestionamos vía la Federación, que son alrededor de otros 20, 30 millones. Son cerca de 50 que nos permiten no parar y trabajar, pero no es suficiente. ¿El Congreso? Concursamos. Bueno, los del Estado lo asigna el Ejecutivo a través de Congreso. Exactamente. Que ahí se vulnera la autonomía, ¿no? Sí, claro. Pero ahí el gobierno del Estado con el Congreso aprobaron en el 2020 la corresponsabilidad, elemento que no existía, no del año pasado, no del sexenio pasado. Desde el 2006, ¿sí? Tenemos el fondo PAIMEF, concursamos en este fondo que depende de Indesol. E Indesol nos decía como Estado, yo te doy un peso, tu Estado pone otro peso. Desde el 2006 no dábamos corresponsabilidad para el derecho de las mujeres. ¿Se acuerdan de estos centros de atención que yo les decía? Es para que no dependan solo de la Federación, ustedes pongan recursos. Es hasta el 2020 que se logra, que no desde el 2006 al 2020 no es un caldo de cultivo para la violencia de género y la violencia feminicida. Lo estamos cambiando. Entonces, si estamos cambiando la receta y estamos logrando tener continuidad, estamos invitando a todas las y los morelenses y a la clase política a mirar que es el momento de la continuidad. Necesitamos que los procesos de transversalización, los procesos de sensibilización, de prevención de la violencia sean continuos. Lo logramos hasta el 2020 con este recurso extra. ¿Nos dejas un bloque comercial? Claro. Por favor, tenemos ahí el mensaje de nuestros patrocinadores. Estamos aquí a la mesa, Pepe Montes, su servidor Teodoro Rentería, nuestra invitada de esta ocasión, Flor Desiré. Síganos, Media Video y Radia Noticias Morelos. Hay un lugar único, Jardines de México. Naturalmente mágico. En Fusión Mexicana tenemos todo lo que a ti te gusta, con el más delicioso sabor. Semitas poblanas, birria estilo Jalisco, tacos árabes, enmoladas, quesabirrias. Fusión Mexicana, cocina nueva tradicional. Mándanos un WhatsApp y te llevamos tu antojo. 777-205-8194. Estamos en Cuernavaca.
FM 89.5. Todo el sabor de lo que a ti te gusta en un solo lugar. Ven y pruébalo o llámanos y te lo llevamos. Sushi Mu. Sushi, a las hamburguesas y más. Avenida de los Maestros 902, Colonia El Vergel, en Cuernavaca. 777-327-7571. Sushi Mu. Muy rico. Continuamos a la mesa, gracias por seguir acompañándonos, Teodoro Rentería, y desde luego hoy nos está acompañando Flor Desiré, hablándonos de lo que está sucediendo en el Instituto de las Mujeres en el estado de Morelos, este proceso que en el Congreso algunos quieren ratificar, no sé si algunos quieren ratificarte, pero algunos quieren llevar ese proceso, otros más pidiendo la convocatoria, y hay voces de mujeres también apoyando tu labor, hay otras voces donde dicen queremos participar, ¿no? En ese proceso está ahorita el instituto, ¿no? Sí, y yo creo que se vale que todas puedan concursar, nada más hay que esperar los momentos. Hay que esperar en 3 años, se generará una convocatoria después de que concluyan estos 6 años de esta presidencia, y lo ideal es de que les podamos entregar una presidencia con un trabajo, con unas bases consolidadas para que quien llegue. Entonces, ¿vas por la ratificación porque es un derecho? Sí, es un derecho. ¿Te vas a defender? Soy una defensora de los derechos, tengo que empezar por mi derecho, ¿no? Entonces ya lo dejaste claro. Entonces, Flor Desiré va a defender su permanencia porque hay un derecho. Más que es mi derecho, también es el derecho de las y los trabajadores que han tenido un cambio sustantivo en el instituto. Si tú hubieras sido hace 3 años es otra lógica. Hoy en día tienen la camiseta bien. Oye, pero tú llegaste al instituto vía judicial. Fue toda una odisea. Primero fuiste asignada por el gobernador anterior, ¿no? Yo fui invitada por el secretario Colín para poder estar en el último tramo de descentralizado. Estando siendo descentralizado, el Congreso anterior, ya en el último momento, primero nombra la autonomía y genera la convocatoria. Y yo concursé como cualquier otra compañera. Fueron de las cosas buenas que después el Congreso. Claro. Pocas cosas. Sí, yo creo que la autonomía es un elemento. ¿Y quedas? Concursé de 20, en ese momento eran más votos más diputados que en este momento. Eran 30, tuve 29 votos, ¿no? Y fui nombrada. Pero después recordarán que un líder transportista generó todo un amparo porque comentó que él no había sido considerado para poder ser titular del Instituto de la Mujer. Esa situación que después él lo compartió, que fue un tema más de golpeteo político, paralizó este instituto por 3 meses, cuando estábamos en el ejercicio de los fondos federales. Qué responsabilidad, ¿no? Qué barbaridad. Paralizó porque no podía ejercerse el presupuesto y no había un liderazgo. Sí, no, estábamos en el pleito jurídico. En todo el pleito jurídico, nos fuimos a tribunales y finalmente fue el tema de poder llegar a hablar con él para decirle, sabe todo lo que está pasando, sabe todo lo que está generando. Él ni por acá lo tenía y entonces él en ese momento pues se echó para atrás, se desiste. Y además no conocía tu trayectoria, Flor, tampoco tenía esa oportunidad. Desde que te conozco, tiene más de 15 años, yo creo que nos conocemos. Más de 20 años. Sí, más de 20 años que nos conocemos. Síganle. Eran niños. Éramos niños. Estaban en CD4. Oye, ¿cómo una arquitecta se mete al tema de los derechos? ¿No? ¿Qué te nace? ¿Por qué te lleva? Como todo un activista también de los derechos está aquí, ¿no? Sí, claro. Yo creo que en mi caso lo que necesitamos es exactamente que permear que la perspectiva de género es en todos los ámbitos. Yo como arquitecta, claro que puedo ver una obra, puedo ver la planeación. ¿Fuiste vulnerada? Sí. ¿En tu trabajo profesional? ¿Como arquitecta? No, como arquitecta no. Fue cuando estudié arquitectura. Cuando estudié arquitectura, que fue de las primeras mujeres que estudiaba arquitectura, había una práctica muy patriarcal de los hombres, que era que se sentaban en una banca y que mirábamos las mujeres y nos empezaban a calificar. Esa era una. ¿Eso en la universidad? Como pasarela. Ajá, como pasarela. La segunda, que no faltaba el arquitecto que te decía, pues como para qué estudia si a usted la van a mantener, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas empezaba yo a hacerme sensible al tema de desigualdad. Después tuve oportunidad de trabajar en lo que fue fraccionamientos y lo que fue la Subsecretaría de Desarrollo Urbano, el área de la arquitectura que a mí me gusta tiene que ver con el urbanismo, con el diseño de las ciudades. Pero en ese momento conocí a CIDAL, la organización civil que me fundó y me cambió la vida. Entonces dije, de aquí soy. ¿Qué significa? Comunicación, Intercambio y Desarrollo Humano para América Latina, una organización pionera del feminismo que tiene más de 50 años. Y ahí me empecé a formar,
Empecé desde voluntaria y luego empecé a trabajar. Ahí conocí a Pepe Montes y conocí el trabajo que hacía en CD4 y pues ya de ahí la historia fue de 20 años de estar en esta organización civil. Pasé de voluntaria a coordinadora de CIDAL y pues me fui formando en el feminismo popular. Esta legislatura, Pepe, habremos de recordar, hizo caso a una recomendación del instituto. Tú no tienes facultad de iniciación de leyes, exacto. pero se promovió una reforma muy importante a la legislación morelense, pero la cobijan o la esconden o la intentan subir con el tema electoral. Claro. Lo platiqué yo en su momento con Flor y pues se vino abajo. Así es. Todo porque tuvo que actuar, que tenía que actuar por la inconstitucionalidad que tenía la parte electoral, no la parte de los violencia derechos de la política. mujer. ¿Qué nos perdimos al no estar vigente esa ley? Sí, nos perdimos la posibilidad de que en este proceso electoral les hubiéramos asegurado a las mujeres mejores condiciones para evitar situaciones de violencia política por razón de género. Tan solo en el municipio de Xochitepec recordarán que 3 candidatas vivieron violencia política. Sí, entonces eso nos hizo que las mujeres no tuvieran igualdad de circunstancias ni de condiciones para competir. Si ustedes revisan las diferentes candidaturas, donde se concentran las mujeres, donde se concentran los hombres, pues se sigue todavía favoreciendo a los hombres. Y por el caso específico de Cuernavaca, la mayoría de los candidatos fueron hombres, solo 2 mujeres y 2 de partidos políticos nuevos. Entonces, todas esas cuestiones de desigualdad son caldo de cultivo para la violencia. Entonces nos quedamos sin una ley que nos permitía estar en un proceso de armonización a nivel nacional, asegurarles a las mujeres un mejor proceso, pero también a mujeres y hombres, porque también los hombres en este proceso están aprendiendo que con la vida de las mujeres no se juega, con el derecho a una vida libre de violencia, en específico pueden perder hasta su derecho a ser candidatos, Claro. ¿no? Sí. Ese tema, Pregúntale a Tadeo. ese tema, lo movimos en el INE. El INE nos mandó a todos los institutos de las mujeres y más dependencias solicitud de que si sabíamos de casos de violencia, apegada a lo que son mis facultades, y yo informé de los casos de Morelos y de toda una metodología que hizo el INE, solo hubo 3 casos que permitieron penalizar. Y el INE lo penalizó, después ya vino todo un proceso en los tribunales, pero esa acción al INE le pareció muy importante porque estábamos en un acto de congruencia informando de lo que ocurre con la vida cotidiana de las mujeres en la política e informando de que existían estos Ahora, casos. esa ley, entiendo yo que la próxima legislatura o Está esta obligada. misma podría impulsarla, ya ahí la tienen muerta. Tendría que ser la siguiente legislatura, Podría ser creo. esta, ¿no? Todavía tienen muy poco tiempo, hay muchos más temas pendientes. Ay, así pueden nombrar magistrados, y pueden nombrar pusieron de acuerdo todo. rápido. El hecho es que está pendiente y está terminada, está lista. Está lista, No, claro. nada más hay que sacarla de los otros Esta ámbitos. hay muchos más temas ¿Con pendientes. esta legislatura trabajaste algunos temas? Sí trabajamos a través, nuevamente vuelvo a insistir, apegada a lo que dice la ley, no a ocurrencias, en la mesa de armonización legislativa. Ese mecanismo existe y tenía que haberse puesto a andar desde el 2015 o antes, y cuando llegué estaba paralizado. Entonces, y nada más lo integraba la presidenta de la Comisión de Igualdad, el consejero jurídico y el Instituto de la Mujer. ¿Qué hicimos? Invitamos a todas las y los diputados, porque la igualdad de género no es un asunto solo de la comisión, tiene que ser transversal. Y hicimos un mecanismo vivo, trabajamos con todas las asesoras y asesores, y en los 3 años se lograron un poquito más de 10 proyectos legislativos que de nuestra parte concluyeron y se quedaron allá para poder continuar con el proceso legislativo. Y avanzamos en con esta mesa de armonización legislativa. También logramos la paridad constitucional. Recordarán que fue un trabajo de cabildeo con cada uno de los municipios. Entonces sí se puede trabajar cuando nos apegamos a lo que dice la ley, cuando hay todo un andamiaje institucional y pues se arrastra el lápiz y se cumple y se informa. Lo compartíamos, la resolución de la Suprema Corte de Justicia con relación al acceso o la posibilidad de que las mujeres interrumpan su embarazo por una violación tendría que ser tema de... Estamos obligadas a atender todos los derechos de las mujeres. Si no los atendemos, eso nos puede llevar a un tema de una declaratoria de alerta de violencia de género más extendida, ¿sí?
porque necesitamos asegurar que todos los derechos de las mujeres sean una realidad. No atender uno de los derechos nos coloca en una situación de vulnerabilidad con relación a las mujeres. Tenemos que tomarlo de manera muy seria y respetar que somos un Estado laico y que cualquier mujer en situación de violencia sexual debe de ser atendido, más allá de las creencias o no religiosas. Yo soy una mujer católica, pero no porque soy una mujer católica les voy a imponer mi creencia a otras mujeres. Este instituto ha avanzado en buscar una perspectiva mucho más progresista. En este instituto son bienvenidas las mujeres indígenas, las mujeres trans, las mujeres lesbianas, ¿sí? Generamos un diálogo con mujeres para presentar la lesbiagenda. ¿Cuándo habías visto en 16 años que un instituto convocara a conocer la agenda de las mujeres lesbianas? ¿O cuándo lo habías visto que impulsara el trabajo con las mujeres trans o con las mujeres indígenas? Esta siguiente legislatura tiene y está obligada a trabajar con las mujeres indígenas. Eso de manera indirecta o homologando derechos beneficia a la comunidad gay, beneficia al transhombre. O sea, es un cruce de temas que ustedes ven por las mujeres, pero tiene que ser en igualdad de las circunstancias. Tenemos que ir a corte, ¿verdad, Ray? Me lo están pidiendo. Vamos a este bloque y volvemos allá al colofón, platicando con Flor Desiré, titular del INSTI. En Morelos hay un lugar único, Jardines de México. Naturalmente mágico. En Fusión Mexicana tenemos todo lo que a ti te gusta, con el más delicioso sabor. Semitas poblanas, birria estilo Jalisco, tacos árabes, enmoladas, quesabirrias. Fusión Mexicana, cocina nueva tradicional. Mándanos un WhatsApp y te llevamos tu antojo. 777-205-8194. Estamos en Cuernavaca. La música que te mueve. Radio FM 89.5. Todo el sabor de lo que a ti te gusta en un solo lugar. Ven y pruébalo o llámanos y te lo llevamos. Sushi Mu. Sushi, a las hamburguesas y más. Avenida de los Maestros 902, Colonia El Vergel, en Cuernavaca. 777-327-7571. Sushi Mu. Muy rico. Ya estamos de vuelta. Porque Ray nos cortó hace ratito en el corte comercial. Que quede claro quién. Anda con prisa. Dicen que todo lo que se hace bien pasa de la cámara para acá. Sí, así es. Los errores son de la cámara para allá atrás. Flor, a ver, hay muchos pendientes en el instituto por falta de los dineros. Entonces, esa autonomía constitucional queda vulnerada al momento que tienes que gestionar los dineros a través de dos instancias, que es el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Te ha ido bien? Sí, Al otro órgano autónomo la ha ido mal, como la Comisión de los Derechos Humanos. ¿Cuánto tiene la comisión? Es la comisión ¿Peor? de la República que menos presupuesto tiene. Nada más para un dato. Pero bueno, para avanzar, autonomía financiera, ¿buscarías eso en la siguiente etapa? Estamos obligadas a avanzar en un presupuesto con perspectiva de género, a que todos los poderes lo ejerzan así, es decir, que de su presupuesto nos digan de qué manera favorecen a que se den las condiciones de igualdad. Eso sería uno, y normarlo. Y segunda, equivale el presupuesto? nuestro presupuesto equivale al 0.07% del presupuesto del Estado. O sea, ya está asignado. Menos de eso no se puede tomar. Nuestro presupuesto, que crecimos de 11 a 21 millones, pero no está equivale al 0.07%. Que es nada. Que no es nada si somos más del 50% de la población en un estado con alerta de violencia de género, en un estado con todas estas situaciones de desigualdad. Nosotras tenemos que crecer al menos 3 veces más. Lo ideal es que 5 veces más. Tendríamos que crecer de 21 a 100 millones para asegurar la cobertura del Estado. Pero no me quiero, les quiero dar chance y que entonces de 21 crezcamos a 40.
Con 40 millones tendríamos el staff que tenemos en este momento trabajando. O sea, el punto 14 del presupuesto es... Ahorita sí. Sería lo que quieres Tendríamos que crecer. ¿no? Al punto 14. Y me parece que es muy legítimo si tenemos que atender la desigualdad y las violencias. Si queremos realmente atender esta problemática de forma profesional, con un tema de política pública constante, con evaluación, con sanción. Son diferentes elementos que este órgano autónomo está obligado a dar. Con esta presidencia o con quien llegue, no podemos ir ni un paso atrás. El nivel que tuvimos ayer del informe se tiene que asegurar año con año. A ver, entonces, lo primero sería autonomía financiera, con por lo menos lo doble de lo que se tiene ahorita. El siguiente sería lograr facultad de iniciación de leyes. Fortalecer nuestra ley. Pero de iniciación de leyes. O sea, tú quieres como instituto tener esa facultad. Claro, porque si nosotras estamos viviendo las desigualdades, sería fabuloso meter estas iniciativas. ¿Sí? Y lo hacemos de la mano con el Congreso a través de la mesa de armonización. Son la instancia. ¿No? Y el brazo sancionador, ¿no? También, eso es muy importante, que podamos sancionar a quien no cumple con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, los demás derechos, pero en específico en el derecho a una vida libre de violencia. Explícame, por ejemplo, en el caso de los feminicidios. Reconocen que en un municipio está una situación crítica y a partir de ahí hacen recomendaciones a través de el instituto o a través de un organismo. Nosotras como instituto, caso real, por ejemplo, en Tlaltizapán ocurrió un feminicidio y lo que hicimos es en inmediato instalar un centro de atención externa, psicóloga, abogada, trabajadora social, para que las mujeres sean atendidas. No tenemos que esperar otro feminicidio ni que crezca hasta que sea decretada la alerta en ese municipio. Y también le estamos pidiendo a las nuevas autoridades que se comprometan con un programa que tengan que ver con la vida libre de violencia y con la igualdad sustantiva. Y para que eso funcione se necesita un presupuesto, que desde los municipios asignen un presupuesto a la política municipal de igualdad y de vida libre de violencia. No es suficiente con solo tener a una titular con un recurso, porque la titular no puede con todo este andamiaje que necesitamos. Yo he insistido con las y los presidentes electos de manera muy respetuosa y con los anteriores. Si han puesto dinero para la fiesta del pueblo y se traen a la banda, se traen al costeño, se traen a quien quiera y gastan más de 1 millón de pesos, ese millón cambiaría la vida de las mujeres en un municipio. Amacuzac está en los 100 municipios con violencia feminicida. Lleva 3 feminicidios. ¿100 a nivel nacional? A nivel nacional. Dentro de los 100... Si un municipio no hace caso a estas recomendaciones, no pasa nada. No pasa nada. Necesitamos sancionar para que precisamente este instituto tenga esas facultades y que al existir una sanción, entonces ya mandas un mensaje de que no hay impunidad en el tema de las mujeres y no hay corrupción. Ahorita pues... Hay un dato, Flor, que es parte de la crítica. Dice, ¿cómo es posible que la titular del Instituto de la Mujer quiera ratificarse cuando Morelos está como número 1 de feminicidios? Claro, ese es uno buen tema. Pero la otra parte, vemos un Tamaulipas, que traigo muy fresca la información, no tiene registrado un solo feminicidio en todo lo que va del año. Hay que ver cómo registran. No, es que no lo registran. O sea, tan valioso y valiente es registrar en este banco. Claro. Y lo grave es lo otro, el tratar de evadir la responsabilidad. Claro. Y si me permites aclarar eso, porque es bien importante de que se piensa que la atención a la alerta de violencia de género es una tarea exclusiva de las mujeres o una tarea exclusiva de este mecanismo. Pensar así es desdibujar que todo el Estado tiene que atender la alerta de violencia de género, que sea así como estamos atendiendo la pandemia y lo atiende no nada más salud, estamos todas y todos cooperando para tener esta seguridad de nuestra salud. Así tendría que ser el nivel de respuesta de todo el Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, municipio. No es un asunto solo del instituto. Pensar eso es ser activistas del patriarcado, porque le das la tarea solo y la sancionas solo a un instituto cuya una tarea es ser el ente rector de la política de vida libre de violencia. También es el ente rector que le estamos diciendo a los municipios. Su obligación es un centro de atención externa. Nosotras estamos poniendo 10. Necesitamos Estado, necesitamos Congreso, 20 más al menos. Esa es la tarea del instituto, estar detrás de estos poderes. Hay un tema que se me antoja preguntar, si me lo permites, antes de cederte la palabra, Pepe. Este fue un congreso con mayoría de mujeres. Creo que no se va a repetir en la historia. No se va a comprometer a polemizar porque se supone que pero este congreso debe haberse volcado. Sí, la no sobre Flor ni a favor del instituto.
en favorecer la agenda. Fíjense que están colocando ustedes un tema muy importante, que es el liderazgo político de las mujeres. Para que generemos un cambio en el liderazgo político de las mujeres, tienen que generarse las condiciones. No vamos a permitirle, así como están haciendo esta comparación de que el instituto fuera el responsable de si se resuelve o no la alerta, no podemos a una legislatura también asegurarle todos estos cambios en las prácticas que se dan en lo cotidiano en la política. Yo soy una mujer que abona porque las mujeres lleguen a estos cargos y lo ejerzan de la mejor manera. Y siempre contarán conmigo, siendo titular o no titular, para avanzar en estos liderazgos. Pero sí necesitamos quitarnos de herramientas del patriarcado que nos impiden hacer trabajo político. Yo estoy segura que las mujeres de ahorita y las que vienen van a poder hacer un trabajo excelente siempre y cuando generemos puentes de diálogos, nos apeguemos a convenciones internacionales, a las leyes. Y esa es nuestra tarea como instituto, trabajar con todas las ideologías políticas para asegurar la progresividad de los derechos de las mujeres. Y en esa parte de trabajar con todas las ideologías políticas, de las voces críticas, es que también dicen que vas de la mano del gobierno del Estado. Soy una mujer que sabe sumar. Y tan sé sumar que el día de ayer estuvo ahí el secretario de Gobierno y la secretaria de Gobernación, Dania Rabel, Marta Tali. Morelos rinde cuentas, que para el propio gobierno es una organización que, híjole, me tiene la mirada. Pues solo el diálogo, Pepe, solo el diálogo. Creo que si seguimos polarizando no vamos a avanzar. Yo creo que tanto yo como ustedes aspiran a un Estado con un mayor nivel político y en donde sean las instituciones, tengan mecanismos, las leyes, lo que nos permitan avanzar. Y no las tripas, no las vísceras. Ya no podemos. Si no lo hemos entendido, pues van a venir y van a estar más titulares y vamos a tener políticas discontinuas y nunca va a haber una superheroína que atienda la violencia. Necesitamos trabajo profesional. ¿Cuál es el área gubernamental estatal que sientes que no reacciona a las políticas públicas de la mujer? Bueno, yo creo que estamos en un momento muy importante en el instituto, que es que generamos esos puentes. Estamos capacitando, como terminamos de capacitar a 40 unidades de género para que permeen el proceso de transversalización en todo el gobierno del Estado. Entonces creo que al revés, hay más condiciones favorables que desfavorables. Y una que sí es muy importante fortalecer y tenemos muy buena relación es con la Secretaría de Hacienda. Necesitamos con ella avanzar en un presupuesto con perspectiva de género y tenemos muy buen diálogo, como también en el tema de sanción con la Contralora del Estado, necesitamos sancionar. Entonces creo que mi liderazgo se ha caracterizado siempre por sumar, sumar y sumar. Aun cuando haya trancazos, seguiremos sumando. Eres cautelosa en la tarea crítica, en tus mensajes, siempre te has caracterizado, o sea, a lo mejor con mucho tecnicismo, pero avientas el golpe donde debes dar, pero pues eres más que el golpe, apegada a la ley, ¿no? Hay que hacerlo haces apegada. el señalamiento. Exacto, porque es mi obligación. Fíjate que el gran dinamismo de la Comisión de Derechos Humanos son sus recomendaciones. ¿Ustedes qué emiten? Nosotras hemos generado comunicados en donde generamos pronunciamientos y decimos desde las facultades. Pues, faltan los dientes. Que me lo den a mí o a quien llegue a la presidencia, porque eso sería muy importante. Que se lo den al instituto. Así es. Que es el que tiene que estar. Tiene que estar como ente rector de la política de igualdad y de vida libre de violencia. O el instituto ya está completamente consolidado, no sé si expresarlo así, para que si llegara una titular con una visión distinta, porque tú la tienes, una visión progresista, echar abajo muchas de las cosas que han avanzado. Miren, un tema muy importante es que en el tránsito de descentralizado a autónomo, antes había una lógica de direcciones. Esa lógica de direcciones la cambiamos a un cuerpo de especialistas. Hoy hay un cuerpo de especialistas en mesa de armonización legislativa, en proceso de transversalización de género, en evaluación, porque esas son las áreas sustantivas que no pueden cambiar. Y son personas que tienen nivel de maestría y de doctorado. Tendremos que avanzar en el servicio profesional de carrera para asegurar que esos perfiles no se vayan. Porque ese cuerpo de especialistas, precisamente como su nombre dice, son los que deben de asegurar que tenemos que ir en avanzada. Un elemento muy importante que quedó pendiente, no por nosotras y que también es parte de una crítica, es el Consejo Consultivo del Instituto. Hicimos todo el procedimiento y el Consejo se quedó en el Congreso del Estado, en la Comisión de Igualdad de Género. Ella tiene que nombrar quiénes van a conformar el Congreso, Consejo Consultivo. Como tampoco en 3 años nombró el Congreso del Estado el órgano interno de control. Entonces, por nosotras estamos dejando un instituto con un andamiaje muy bien sustentado,
con manual de organización, que no existían, aunque ustedes no lo crean, no había manual de organización para definirte a ti cuáles eran tus tareas y competencias, no lo existía. Entonces tenemos ley, tenemos reglamento, manual de organización, tenemos una norma de igualdad que estábamos obligadas desde el 2016 a tener. ¿A qué se traduce esa norma de igualdad? A no discriminar, a que no le neguemos a una persona con una orientación sexual diferente el ejercicio a poder competir por una responsabilidad. En el instituto hay personas heterosexuales, homosexuales, personas queer, porque lo importante son sus saberes. Entonces tenemos esa norma que también nos ayuda a asegurar la no discriminación, a la lactancia, a prevenir relaciones de acoso, a que tengamos una mejor relación laboral. Entonces, todo ese andamiaje hoy existe, hace 3 años no, y yo les he dicho a todo el equipo de trabajo, están obligadas a ni un paso atrás, a que lo que ya está en el manual de organización se tenga que cumplir. Son los que despedimos, Pepe. Nos quedamos con mucho en la agenda, ¿eh? Sí. Creo que mucho en la agenda. ¿Cuándo se debe definir el tema de la ratificación? Mi nombramiento concluye el 29 de agosto. Entonces, es el momento en el que cualquier instante tendrán que hacer este análisis de la ratificación. El 29 de agosto, bueno, el 31 se van esta legislatura. Digo, yo no sé si les vaya a dar tiempo, lo digo con todo respeto. Sí, tendrán que hacerlo de que el día 30, Sí. ¿tiene 31? 31. Un periodo extraordinario el ¿Qué 30. dijo Galindo? Ayer Galindo mencionó que se iban a ir a un periodo extraordinario para ver los nombramientos de los órganos internos de algunas dependencias y posiblemente... Sí, pero no pueden lanzar una convocatoria antes de concluir tu periodo. Pues lo que les Sino una pedimos evaluación. es asegurar el proceso de ratificación. Está en la ley, no hay que olvidar que no es un tema de personal, sino es un tema de política de continuidad. Y las mujeres morelenses merecemos eso, merecemos políticas continuas, necesitamos. Muy interesante. ¿Sabes también que valdría la pena? Ese tipo de cosas no se vale. Siempre debe de acabar después el órgano autónomo para que no se hagan ese tipo de componentes. Así es. Flor, gracias por tu visita. Encantada de Gracias. platicar. Justo. Entre dos platicar contigo. actores sociales. Pepe, querido, muchas gracias. Teodoro, gracias a los Marco auditores. Vallejo, Ray Cárdenas, y es allá del Instituto de la Mujer. Soy su servidor Teodoro Rentería y les recuerdo, el conocimiento de las noticias acerca a las personas y a los pueblos. Muy bien. Esto fue A la Mesa con Teodoro Rentería. Entrevistas, análisis, debate, opinión. Un ejercicio de periodismo trascendente. En vivo, a través de Facebook Live. La información al alcance de su mano. Una producción de Irradia Noticias Morelos.